¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase miércoles, perdón, mitad de semana. Pues estoy contenta de poder compartirla con ustedes y bueno, pues hoy vamos a ver sobre las conjunciones, que es otra categoría que estamos viendo en este parcial sobre categorías gramaticales. Y bueno, pues las conjunciones son una parte muy importante perdón, de la gramática, al igual que las preposiciones, funcionan para ayudarnos a unir frases, pero tienen diferentes funciones. Entonces, ustedes podrán hacer la distinción entre preposiciones y conjunciones ya con la información que tienen. Y bueno, pues quiero empezar definiendo las conjunciones, y las conjunciones son palabras que encontramos en las oraciones y que son consideradas como invariables. En otras palabras, son aquellas que no modifican nunca ni su forma ni tampoco su género, y al igual que las preposiciones, y funcionan también como un medio de unión dentro de la oración. Entonces, de la misma manera podemos decir que cuando un grupo de palabras realizan una función de conjunción, entonces estamos hablando de locuciones conjuntivas, que también vamos a ver esa definición más adelante. Entonces, en el español existen dos tipos de conjunciones. La primera son conjunciones coordinantes y la segunda son conjunciones subordinadas. Y vamos a irlas analizando poco a poco a lo largo de este día. Entonces, pues las conjunciones, vuelvo a repetirlo, nos ayudan a unir a unir palabras, perdón, en las oraciones. Y pues estas conjunciones, sin lugar a duda, pues son un nexo que nos permite unificar diferentes elementos lingüísticos para generar unidades más organizadas y más amplias. Entonces, pues la conjunción tiene la capacidad de unir dos palabras, dos oraciones, con el objetivo de construir una tercera palabra que tenga un sentido completo y lógico. La conjunción puede ser una palabra o un conjunto de ellas, y estas pueden unir palabras, sintagmas, proposiciones y frases. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver las características de las conjunciones, y entre las características más importantes de las conjunciones que puedo mencionar está que las conjunciones son palabras que no tienen género ni tampoco número, y por esta razón pues pertenecen al grupo de palabras catalogadas como invariables. Otra característica es que, de acuerdo a la función del tipo de enlace que realicen las conjunciones, pueden ser conjunciones coordinadas o conjunciones, perdón, subordinadas. Son palabras, es otra característica, son palabras invariables y semánticamente no poseen significado. Es decir, al igual que las proposiciones, todas las conjunciones que existen, si yo las aíslo por sí solas, no tienen ningún significado ni ninguna aportación. Es cuando se unen con otras palabras, cuando sirven de nexos, cuando adquieren su significado y su valor también. Entonces, la relación que forman las conjunciones puede ser asimétrica. En otras palabras, puede ser que un elemento posee el foco de la atención, mientras que el otro elemento sea pasado a formar parte de un segundo plano. ¿Ok? Bueno, entonces veamos cuáles son los tipos de conjunciones que existen para que ustedes puedan también elaborar los ejercicios que tienen ya designados. Así que vamos a comenzar. Entonces, el primer tipo de conjunciones que tenemos son las conjunciones coordinantes. Y las conjunciones coordinantes son el tipo de conjunción que se encarga de vincular elementos que poseen igual valor. En otras palabras, son elementos que pueden ser palabras u oraciones completas. Dependiendo de la interpretación que se realice con respecto a los elementos coordinados, las conjunciones coordinantes también se pueden subdividir, perdón, en diferentes grupos que voy a mencionarles en un momento más. Entonces, las conjunciones coordinantes se dividen en las siguientes. Número 1, conjunciones coordinantes copulativas. Estas conjunciones lo que hacen es que suman los significados. Ejemplo de conjunciones: y, ni, que.
Ejemplo, no habla ni come, viene y se va. ¿Ok? Esos son ejemplos. Segundo tipo de conjunciones coordinantes son las disyuntivas. ¿Qué significa? Que presentan dos opciones que se excluyen. Las conjunciones que se catalogan en este grupo son o, u, ora, bien. Y una frase de ejemplo, o tomas al niño o le das de comer. Ese es un ejemplo. El tercer tipo de conjunciones coordinadas son las adversativas, y estas unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero. Ejemplos, más bien conjunciones en esta categoría: pero, sin embargo, aunque, sino que, más bien, no obstante, etc. Un ejemplo: es un libro corto, pero muy interesante. Después tenemos las conjunciones coordinadas distributivas, que presentan dos elementos a los que se unen como alternantes. Ejemplos: ya, ya, bien, bien. Vamos a poner una frase: esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. ¿Ok? Presenta dos elementos y los une. Nos dice primero que ya salía el sol y después que se estaba escondiendo. Entonces, se utilizan estas para distribuir la información de la oración. Y el último tipo de oraciones, perdón, de conjunciones coordinadas se llama explicativas. Y el primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo. Y de las conjunciones que se usan es decir, esto es, y el ejemplo: los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. A eso se refiere este tipo de conjunciones. Y el siguiente tipo de conjunciones son las conjunciones subordinantes. Y las conjunciones subordinantes son las siguientes. Son las que se encargan de introducir una oración subordinada que depende completamente de una oración principal. Dependiendo del significado que tengan o del tipo de oración subordinada que introducen, las conjunciones subordinantes se clasifican a su vez de la siguiente forma. Vamos a ver las clasificaciones de las oraciones subordinantes. Recuerden, es la relación entre dos oraciones de distinta jerarquía. Muy bien, entonces empezamos con el primer tipo de oración conjunción subordinante, y será de lugar. La forma en la que se presenta será ¿dónde? Precedido o no por una preposición. Estaba donde lo dejamos. Esa sería una frase de ejemplo. El siguiente tipo de conjunción subordinada es de tiempo y lo componen las siguientes formas: cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante en que, antes de que o antes que, principio que, mientras, según, mientras tanto, mientras que. Ejemplo: cuando llegamos todavía estaba lloviendo. Muy bien. El siguiente tipo de conjunción subordinante son de modo, y las formas en las que se componen son como, según, según qué. Ejemplo: nos vestimos como queremos. Siguiente ejemplo de conjunción subordinante será comparativas, y aquí las formas que lo componen son tal, tal cual, tanto, tanto como, tan, tan como, igual que, como si, más que, más de, menos que. Ejemplo: el monumento era tan grande como pensábamos. Siguiente tipo de oraciones subordinadas, causales. Las formas que la componen son luego, con que, así es que, por consiguiente, por lo tanto, así, de tal manera que, de tal suerte que, etc. Ejemplo, una frase de ejemplo: no ganamos aquel partido, por lo tanto, no nos clasificamos. Siguiente ejemplo de oración de conjunción subordinada condicional es si, cómo, cuándo, en el caso que, a condición de que, a menos que, en el supuesto de que. Y comenzamos con el ejemplo que será: no saldrás de aquí a menos que pagues.
siguiente conjunción subordinada concesivas, formas, aunque, a pesar de que, a pesar que, aun cuando, si bien, aún si, sí, por más que, mal que, etc. Ejemplo, no logro engordar casi, a pesar de que como mucho. Siguiente tipo de oración, de conjunción subordinada finales, porque resulta que las oraciones también se caracterizan así, si ya se dieron cuenta, tenemos las mismas clasificaciones. Conjunciones subordinadas finales, a qué, para, con el fin que, con el objeto que, con la intención de que. Frase de ejemplo, llevé al médico al veterinario con la intención de que lo curara. Entonces, esas serían las clasificaciones de las conjunciones. Entonces, vamos a ver ahora sí lo que corresponde a las locuciones conjuntivas, cómo se usan y para qué sirven. Entonces, bueno, las locuciones conjuntivas son aquellas conjunciones que se encargan de designar dos o más palabras que cuando se encuentran unidas adoptan la función gramatical de una conjunción. Dependiendo de la función del tipo de palabras que se combinen, las locuciones conjuntivas se pueden clasificar de la siguiente forma. Muy bien. Puede ser preposición más que. Y la forma que tendría que ser por qué, para qué. Otra forma en la que se puede presentar una locución conjuntiva será adverbio más que. Aunque, ahora que, bien que, mientras que, siempre que, así que, ya que. Siguiente forma, participio más que. Dado que, puesto que, visto que. Siguiente forma, preposición más sustantivo más que. A medida que, de forma que, de manera que. Última forma, preposición más sustantivo más de, más que. A causa de que, a fin de que, en razón de que, en vista de que, antes de que. Ahora, ¿cómo se usan las conjunciones? Bueno, las conjunciones se usan para coordinar los elementos que tienen la misma función dentro de una oración, para de esta manera poder coordinar dos proposiciones, dos oraciones y subordinar una oración con otra. Entonces también se puede usar cuando se necesita hacer la referencia a la unión de dos o más cosas al momento de exponer una idea. ¿Para qué sirven? Bueno, las conjunciones nos van a servir para poder coordinar estos elementos que poseen una función equivalente y que se ubican dentro de una oración, para coordinar dos oraciones y para subordinar una de otra. Eso ya lo habíamos comentado. Ahora, en otros idiomas también se usan las conjunciones y, por ejemplo, están en el inglés, se utilizan al igual que en el español para enlazar entre sí las palabras y las oraciones. Y encontramos pues en este idioma dos tipos de conjunciones y la posición en la que se ubica dentro de una oración va a depender del tipo de conjunción que sea. Entonces encontramos tres formas de conjunciones comunes: and, but, or. Esas son en inglés. En francés también hay conjunciones, y estas conjunciones también son palabras invariables que sirven pues para unir en el francés palabras, grupos de palabras o frases, y las conjunciones en francés por lo general aparecen como palabras sueltas, como donc, ou, y, ni, car. Pero en ocasiones son palabras se componen de otra manera, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, las conjunciones tienen muchos más elementos de lo que nosotros pensamos, están mucho más completas, tienen más de un uso del que nosotros le damos, y sin lugar a dudas, si no existieran esas conjunciones, si no existiera ninguna de estas categorías gramaticales, sería muy difícil darnos a entender con las personas que estamos hablando y que estamos escribiendo también. Entonces, por eso es muy importante el estudio de estas mismas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a proceder. Tienen tiempo suficiente para terminar los trabajos dentro del horario de la clase para
poder trabajar y elaborarlos y así presentarlos durante este tiempo, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues entonces los dejo para que trabajen, termínenlo en la hora clase para que no tengan contratiempos y así no se atrasen, ¿ok? Muy bien, pues les mando un gran saludo, un abrazo y los espero en la próxima clase para continuar este tema tan interesante de las categorías gramaticales. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.